Kebukuindere, Timuragadre, Merire Brare, Montuaño, Matabati, Nitanete, Abogo, en Obedo Hadengo, en Obedo Hagenete, Abogo Nita, Huepatengo. Damas y caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video, al último día de competencia de los terceros Juegos Indígenas 2021. Estamos aquí en el estadio de fútbol de Punta Peña, aquí en Chiriquí Grande. Primero van a competir las chicas, las meris, las mujeres, pues son diferentes hits y de cada hit clasifican 2, luego de la semifinal clasifican 4. Así que primero están las chicas. El pueblo Ngove tienen sus 2 representantes en el primer hit, así que vamos a ver cómo les va a las chicas. 100 metros, señoras y señores. Están haciendo los últimos ajustes por aquí con los jueces y pues están la gente pendiente a ver qué va a suceder en el día de hoy. Así que ya casi está por empezar. Le estamos llevando a ustedes en directo lo que es las competencias desde el primer día hasta el día de hoy. Creo que esta es una de las últimas competencias ya a cerrar los Juegos Indígenas 2021. Así es, señores, ya creo que va a empezar. Están haciendo los últimos detalles. Primer hit, 100 metros planos femeninos. Señoras y señores, vamos a ver cómo les va a las chicas. Empezar, señoras y señores. Estamos esperando pues el silbatazo inicial de lo que serán estos 100 metros. Aquí pendiente a todo. Y empezó. Una mala salida, Salió alguien antes de tiempo. Parece que salió alguien. Antes de tiempo, le saca una amarilla y empezamos de nuevo. 2 amarillas, eliminados. ¿Ya? Para que sepan. Aguanta. Señoras, nuevamente y señores, nuevamente hubo una salida en falso ahí. Pues se volverá a proceder en la competencia de los 100 metros plano femenino, en el primer hit. Así que estamos muy pendientes de lo que va a pasar, a los resultados. Este es el set eliminatorio, el primer hit eliminatorio de los 100 metros plano femenino. Así que vamos a ver nuevamente. Ahora sí empezó, señoras y señores. Señoras y señores. ¡Eso, Cunayala! ¡Eso es Zuley! Terminó. Los 100 metros. Wow. Creo que pasan las 2 chicas cunas, si no me equivoco. O hay photo finish. Vamos a esperar. Vamos a esperar cuáles son los resultados de este primer hit eliminatorio. Fue muy cerrada el segundo lugar entre las competidoras Ngove y la chica Guna. Así que no sé quién haya pasado, vamos a esperar los resultados. Viene el siguiente hit, señoras y señores. Siguiente hit. Así que seguimos esperando por aquí. Wow, aquí esperando pues el segundo hit. Creo que en el primer hit pasan la chica Guna y creo que la Embera, si no me equivoco. Con nuestros ojos de fanático pues estamos aquí dando nuestra humilde opinión. Así que vamos a ver el segundo hit. Se prende el sol nuevamente por aquí, por Punta Peña de Chiriquí Grande. Así que un ambiente bonito de deporte en esta mañana de hoy. Viene el siguiente hit, señoras y señores. Así que ya están los jueces listos. Los últimos detalles por aquí. Así que va a empezar el siguiente hit. Siguiente hit clasificatoria de los 100 metros femeninos. Son 3 hits. Son 3 hits, señoras y señores. Ya el primero pues se definieron a los que clasificaron a la semifinal y va a empezar. Y empieza. Comienza, señoras y señores. Aquí viene. Wow. Una amplia ventaja. Entra la segunda chica y la tercera. Okay. Segundo hit. Esto fue más claro que el primero, así que creo que ya tienen a los ganadores.
creo que del pueblo Emberá, si no me equivoco, y del pueblo Cuna, no, del Buglé y Cuna, si no me equivoco, Buglé y Emberá son los que clasifican en este segundo hit. Así que vamos a ver. Siguiente hit, estamos en la espera del tercer hit. Por aquí estamos, señores y señores, transmitiendo para ustedes desde Punta Peña, Chiriquí Grande, por este canal que ha seguido los juegos de cerca desde el primer día. Lemon Overe, señoras y señores. Así que ya lo saben, seguimos esperando. Tercer hit, señoras y señores, tercer hit de competencia femenino. Es el último, así que vamos a ver cuáles son los resultados. No ve una Emberá en este hit. Vamos a ver en esta oportunidad cómo les va a las chicas. Comenzó. Son tres chicas. Si termina el tercer hit eliminatorio, pues se definió ya los ganadores. Señoras y señores, por aquí seguimos, vamos esperando lo que es la semifinal de estos Juegos Indígenas 100 metros planos 2021. Así que un ambiente aquí bastante tranquilo, la gente bastante calmado por aquí. Recordando que los fanáticos no hay por razones obvias, y pues solo están los atletas por estos lados, que todo el mundo concentrado en lo suyo. Y por aquí seguimos. Bueno, señoras y señores, falta el último hit. No me había percatado de las chicas allá. Creo que es el último hit de 3 corredoras. Así que va a estar muy interesante todo esto. Seguimos esperando el último hit de la competencia femenina de las clasificatorias 100 metros plano. Cuarto y último hit. Señoras y señores. Solo 3 competidoras allá buscando una clasificatoria a la siguiente ronda. Así que vamos a ver. Y empezó, señoras y señores. Ahí viene. Sí, termina lo que es el cuarto hit y sus clasificadas. Ahora viene la competencia masculino de los 100 metros planos. Así que vamos a ver cómo les va a los muchachos en esta competencia. Luego de esto vendrá la semifinal y por último la final. Todo esto se va a definir hoy aquí, señoras y señores, en los 100 metros planos masculinos y femeninos de los terceros Juegos Indígenas 2021 en corregimiento de Buri, Pueblo Nuevo. Pero estamos aquí en este momento en Punta Peña de Chiriquí Grande por acá. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, ahora viene el hit de los varones. Clasifican 3 primeros de cada hit. Los mejores tiempos. Así que se están dando las últimas indicaciones. Esto es 100 metros planos masculinos, donde 3-4 corredores noves, atletas noves, verán acción en este día. Así que todo el mundo pendiente a lo que vaya a pasar. Que el primer hit en Veracuna, creo que son en Veracuna, los noves aún van, creo que en el segundo o tercer hit. Así que vamos a ver, señoras y señores, primer hit masculino, 100 metros plan. Y viene, arrancan los 100 metros. Viene ahí. Así, primer hit, señoras y señores. Primer hit eliminatorio. Creo que Cuna se lleva la victoria en este primer hit. Recordemos que son 3 a 4 hits de corredores, donde pasan los 3 primeros de cada hit. Así que esto apenas está empezando. Creo que los atletas, algunos están dando el 90%, el 95% o el 80% para poder clasificar y bueno, ya en la final entonces entrar de lleno. Vamos esperando el siguiente hit de los 100 metros plano masculino.
Señoras y señores, viene el segundo hit masculino de los 100 metros planos. Así que vamos a ver. Los diferentes pueblos pues mostrando su capacidad deportiva atlética aquí en los... Y ya empezó los 100 metros. Vamos a ver. Wow. Los atletas se quedan aquí. Vamos a la foto, venga. Y que vamos a ver. Parece que hubo... No puede haber empate. Así que por milésima de segundo puede haber una gran diferencia. Pero allá parece que tuvieron unas complicaciones. Creo que en más de la media parte de la carrera. Y pues eso también quita un poco de ventaja. Así que seguimos por aquí, señoras y señores, esperando el tercer hit eliminatorio. Ahí están los jueces viendo qué va a suceder. Así que empezamos por aquí hoy con todo, con el 100 metros femenino. Estamos ahora con la ronda clasificatoria del 100 metros masculino. Y pues por aquí seguimos esperando ahora el tercer hit. El tercer hit de los 100 metros masculino. Y por acá seguimos, señoras y señores. Viene el segundo hit, señoras y señores. Segundo hit. Vamos a ver. De los atletas noves también están ahí. Cuna en verá. Y va a empezar. Y empezó. Así que una salida en falso ahí. Creo que hay alguna mala salida a causa del terreno. El jugador se le infracciona con una falta. Si la vuelve a hacer, se elimina. Así que ya saben. Vamos a esperar nuevamente. Hubo una salida en falso ahí, así como ocurrió con las chicas, pues aquí los muchachos también. Pero si vuelve a ocurrir la segunda vez, como dicen los técnicos, se descalifica al atleta. Vamos a esperar. Vamos a ver, segundo hit. Perdón, el tercer hit. Así que vamos a ver. Y arranca la competencia, Así es. Tercer hit, se sacan los clasificados. Así que por aquí estamos, señoras y señores. Vamos a esperar el cuarto y último hit de estas clasificatorias de los 100 metros planos. Recordar que aquí pasan 3 de cada hit. Y pues seguimos esperando el último hit. Último hit, señoras y señores. Último hit de esta ronda clasificatoria de los 100 metros planos masculino. Así que vamos a esperar cómo les va a estos muchachos. Así que seguimos esperando. Último hit de los 100 metros y arranca, señoras y señores. Arranca los últimos 100 metros. ¡Vamos, Giancarlo! ¡Métale, Giancarlo! ¡Eso! Así está. Pasa de segundo el atleta nove. Buena actuación el día de hoy. Así que seguimos. Así que estamos aquí. Ya creo que este es el último hit, esperando ahora la fase final de lo que son los 100 metros planos. Vamos, la dama, por favor. Bien, están haciendo el llamado a las clasificadas a la siguiente ronda. Creo que es la semifinal de las chicas. Ya 2 atletas cunas pasan a las semifinales. Así que creo que durante estos días de juego, en los días que han pasado, los 3 días de juego también, pasó una nove también. Que hay presencia nove en la semifinal femenino. También presencia Buglé, nuestros hermanos Buglé también.
Y pues señoras y señores, está muy interesante este encuentro de los 100 metros planos. Vienen las semifinales, señores y señores. Así que creo que cada pueblo tiene su representante en las semifinales. Pasaron 2 de cada, son 8 chicas, disculpen, son 8 chicas que van a ver acción en las semifinales de los 100 metros planos. Y para la final solamente clasificarían 4 chicas para la semifinal. Aquí no es quien llega de primero, segundo, tercero en los hits que se hicieron, sino los mejores registros, los mejores tiempos. Y pues eso es lo que los jueces deliberaron. Y ahora viene la semifinal. Ahora sí creo que van a ir todas las chicas, si no me equivoco, solo dan 2 hits. Y pues vamos a estar a la espera de lo que será este evento de los 100 metros planos femeninos. Está la gente contenta, la gente emocionada por aquí y esperando a que la chica, bueno, solamente tenemos una nove en esta semifinal de los 100 metros planos. Desde el distrito de Noleduima, creo, está la chica, en realidad no sé cómo se llame, déjame averiguarle a ustedes cómo se llama la chica. Así que aquí están las chicas, señoras y señores, concentradas, esperando instrucciones. ¿Cómo se llama la muchacha? ¿Ella? Evelia Rodríguez. Evelia Rodríguez, Noleduima, ¿verdad? Noleduima. Evelia Rodríguez, Noleduima, representando a nuestro pueblo nove, pues en los 100 metros planos femenino en las semifinales, señoras y señores. Así que por aquí vamos a ver, señoras y señores, el desenlace de la acción. Bien, señoras y señores, mientras están haciendo el sorteo para los hits, primero, segundo hit, vamos a dar algunos comentarios, algunas opiniones de las cosas que han sucedido en estos juegos. Pues he ido a los 3 juegos indígenas nacionales desde el 2017, que fue en Cunayala, luego en Piriatí, donde los Emberá, y ahora en la comarca Nove, pues en el pueblo Nove. Puedo dar mi opinión respecto a estos juegos. Los pueblos se caracterizan por diferentes disciplinas. Si se habla de natación, podemos mencionar al pueblo Cuna y al pueblo, en esta oportunidad, del pueblo Guauna y Emberá. También podemos hablar en canotaje, los fuertes del canotaje masculino están los Cunas, obviamente, y los Emberá. En cabo de fuerza, una rivalidad muy interesante que está entre el pueblo Nove y el pueblo Emberá. En el cabo de fuerza femenino, indiscutiblemente las Nove han dominado esta disciplina en estos 3 juegos nacionales indígenas. Y pues en la natación femenina son las chicas gunas las que han dominado desde el 2017 lo que es la natación a mar abierto femenino. Y pues en cuanto a los varones, igualmente, pero ya cambiando a las disciplinas de distancia, de resistencia, pues el pueblo Nove se ha caracterizado en los 10 kilómetros femeninos y masculinos. Así que creo que el pueblo Nove se está caracterizando más por el lado de la carrera de larga distancia, los 10 kilómetros y el cabo de fuerza del equipo de Soga. El pueblo Bugle ha dado una gran sorpresa durante estos juegos con las chicas que han clasificado en la natación, en canotaje. También hay una representante en los 100 metros planos. Y pues así nos vamos. Así que empieza la semifinal, señoras y señores. El primer hit. Y aquí seguimos esperando. La verdad que he llevado esta transmisión así, de esta forma, ya que dividirlo por secciones y subirlo a YouTube, como que al final se la van a perder. Aquí estamos con todo el ambiente en este día. Esto es desde el estadio de Punta Peña, aquí en Chiriquí Grande. Pues todo está con atletas, organizadores, técnicos, entrenadores. El público pues no se ha dado cita por obvias razones, que ya no quiero hablar de eso, pero igual, aquí estamos con los atletas dándole cobertura a este evento de último día de deportes y juegos ancestrales de Panamá. Y pues en estos 100 metros creo que hay más presencia cuna
una representante Ngove que va en el primer hit, una representante Buglé y también la representante Emberá. Señoras y señores, pues es muy interesante todo esto, que las chicas pues están aquí. Vamos a ver la ronda de la semifinal. Esperando. Y no es tan fuerte. Señoras y señores, pues aquí viene el primer hit de las semifinales del equipo, bueno, perdón. Viene Liceica. Así que del atletismo femenino 100 metros plano. Así que va a empezar, estamos aquí pendientes. Como si pasa Liceica. Y empiezo. Vamos, pasa Liceica, Wow, vamos a Liceica. una mala salida ahí, pero Vamos Liceica, se vamos resbaló. Liceica, vamos Liceica, vamos Liceica. Vamos Liceica, vamos Liceica, vamos Liceica, vamos Liceica, vamos Liceica. Vamos Liceica, vamos Liceica, vamos Liceica. Vamos Liceica. Aquí pasan las dos cunas, ¿cierto? Sí, Cuna llegó. Las dos cunas. Liceica llegó a la final. Las dos cunas clasifican a la siguiente. Una cuna, la otra es. Buglé y Emberá, me imagino. Debe ser Emberá. Sí. Esta llegó segundo, ¿eh? Es Llegó Emberá. segundo, ¿no? Sí. Emberá. Emberá. Emberá llegó segundo. Ahí está. Emberá y Cuna. Hermana en un solo. Son hermanas ya. La hermana. El segundo hit Ahí viene es. el segundo hit. El segundo hit Zulay dicen que es y más Alison. fuerte, más nivel. Eso es lo Ahora que sí dicen. Pasan en para la semifinal una chica cuna, una Emberá, ahora viene una Buglé y dos cunas. Así que vamos a ver. Ahí se preparan. El negro. La Buglé. Sí, Buglé. Vamos a ver, señoras y señores. Aquí una chica, una hermana Buglé. Una de nuestras hermanas. Aquí. Pues lastimosamente la chica Ngove no puede pasar a la siguiente ronda. Llegó a las semifinales. No puede pasar a la final, llega de tercero. Y pues aquí en esta oportunidad pues vamos a esperar que la chica Buglé pueda hacer un buen trabajo. Señoras y señores, viene el segundo hit. El segundo hit en esta ronda semifinal. Aquí pasan dos chicas. Así que Buglé, Cuna y Wona. Así que vamos a ver cuál de las cuatro chicas. Aquí viene el segundo hit. Y arranca, señoras y señores, esta competencia. Parece que la Buglé empieza a tomar la ventaja. Parece que sí, la chica Buglé empieza a tomar la ventaja. ¡Wow! ¡Vamos, Zulay! Tremendo. ¡Wow! Señoras y señores, pues la fanática emocionada por aquí. Y pues nada, no, a la gente contento, en la euforia del momento. Así que ustedes ya pasan las cuatro chicas a la final. Cuatro chicas pasan a la final, así que mil disculpas una vez más por lo que puedan escuchar o lo que puedan ver. Así que vamos por aquí. Así es, señores, por aquí estamos pues en los 100 metros plano, femenino, masculino. Ya pasaron las dos rondas clasificatorias a la final. Pues a la final solo pasan cuatro chicas. Una de las favoritas es de las chicas Buglé. Y pues también no hay que desmeritar las otras atletas, Cuna y Emberá. Así que, señoras y señores, vamos a estar viendo este interesante desenlace en la final de los 100 metros plano femenino. Pero estamos en espera de los 100 metros de las semifinales masculinos, los 100 metros planos. Así que clasificaron, las voy a mencionar. Así que van a mencionar a las chicas que clasificaron. Tremendo solazo. Final de las chicas, dice. De Cunayala, Liceica Pérez. ¿Camilla de Emberá? Del pueblo de Emberá, Judith Chamí. De la nación en Emberá tenemos una representante, Buglé. Ariel, ¿cómo está? Bien cerrado. Del pueblo Buglé, Ariadne Satencio. Mucha fanaticada. Del pueblo Bonán, Yaciri Chaucarama. Así que cuatro clasificadas. Vamos los hombres a hacer el sorteo. Cuatro clasificadas, señoras y señores. Cuatro clasificadas, ya ustedes escucharon. Para la final, entre eso nuestra hermana Buglé. Pues las chicas no pudieron clasificar. Pero aquí tenemos presencia Buglé, el pueblo Buglé en los 100 metros planos.
se perfila como la gran favorita para llevarse la medalla de oro en los 100 metros planos femeninos. Ahora viene la clasificatoria a la final de los 100 metros masculinos, que va a estar muy peleado esto, chicos, con excelente tiempo. Así que vamos a ver cómo le va a los muchachos el día de hoy en el hit clasificatorio a la final. Bueno, en las semifinales son varios hits, corren 3, pasa 1 el ganador. Así que va a estar muy peleado esto. Hay presencia en OVE en la semifinal de los 100 metros masculinos. Así que vamos a ver. Vamos a ver. José Stossel, Keiner Osorio, Juan Juárez, Néstor Quiroz, Miller Pisario, Anthony Berugate, Alejandro Hurtado, Braulio Palacio, Jan Tocamo. Ahí ¿Cómo vamos. es? Ya saben, inviten Tocamo. a la gente, avisen a los Vamos al familiares. sorteo. Señores, un atleta en OVE. Vamos a darle nuestra. Ahí está el muchacho en OVE que va a ver acción en esta oportunidad. Ven tomando uno cada uno e indicándole al árbitro anotador su número. Vamos a Los ver. muchachos por aquí. Están haciendo los sorteos, así que vamos a alejarnos un poco, a darle el espacio a los jueces. Y pues, estamos por aquí. ¿Qué te tocó, hermano? Número 4, Villa Caleta. El número 1. Vamos a ver. Número 1 se acerca a mí. Y por aquí vamos, señoras y señores, a deseándole Número suerte dos. al único representante en OVE. Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Dale, suerte, muchachos. Representante en OVE, el único en los 100 metros planos. Así que ya les dimos nuestras Número 3. buenas energías para el muchacho en OVE. Así que creo que él va en el primer hit clasificatorio. Así que creo que lo fuerte aquí en la velocidad son los Emberá, si no me equivoco. Los Cunas. Pasa 1. Así que los Cunas están fuertes, señoras y señores. Hay presencia de varios atletas Cunas, varios atletas Emberá. No sé si Guauná también. No hay ningún bucle en esta oportunidad. No hay. Ah, sí hay un bucle. Hay un bucle, hay un OVE. 4. Así que vamos a esperar el primer hit. ¿Quién tiene 4? Bueno, señores, estamos esperando aquí el desenlace de la acción de los 100 metros planos, la semifinal. A ver, hit clasificatorio. Creo que son 4 hits clasificatorios a la final. Son 4 hits o 3 hits, son 4 hits. De eso solo pasa 1 de cada hit. Así que está muy difícil la competencia. Los que están aquí pues con más presencia de atletas son los Cunas y los Emberá. Hay un OVE, un bugle, pero no hay que desmeritar a estos muchachos. Esperemos que todo salga bien. Esperando pues el primer hit. Vamos a ver. Así que un Cuna, un OVE, un bugle y un Emberá se verán las caras aquí en el primer hit. El primer hit clasificatorio a la final, rumbo a la final. Aquí solo clasifican 4 para la final, al igual que ocurrió con las chicas. Bueno, señores, y arranca. Viene el favorito. Ahí viene. ¡Vamos! Bueno, pasa el Cuna en el primer hit. Wow, un hit muy difícil, mucho nivel de 100 metros plano. Así que pasa ya el primer hit. Viene el segundo hit, señoras y señores, que se queda un OVE por fuera. El único representante de un OVE en los 100 metros planos pues ya queda eliminado en esta fase de semifinales. Solo pasa uno a la final, que es el atleta Cuna. Así que por aquí seguimos. Al fin vuelvo a ver esta belleza por aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola Nemo, ¿qué tal? Aquí todo bien. Así, señores, por aquí seguimos. La gente de TV Indígena por aquí. ¿En qué andas? Estamos esperando el segundo hit, señoras y señores. Solo clasifica uno también en este hit. De cada hit son 4 hits. Así que vamos a ver. Que viene el siguiente hit, señoras y señores. Siguiente hit. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Ahí viene. Sí. Así que arranca el tercer hit, señoras y señores. Viene lo mejor de...
Viene el de Cunayala, primer lugar, de Cunayala, primer lugar, de Cunayala, primer lugar, de Cunayala, primer lugar. Wow. Los cunas pues se han caracterizado por carreras de velocidad, señoras y señores, así como lo adelantaba en un principio. En velocidad son los cunas que han llevado la delantera. 2 finalistas cunas para la gran final de los 100 metros plano, masculino. Y pues falta 2 hits, aún 2 hits donde se verán la cara pues los otros pueblos. Así que por aquí seguimos. Okay. Dice que viene el gran favorito de los cunas, o sea que los 2 que ganaron aún no es nada, dice, comparado a lo que viene. El segundo lugar que era. Okay. Es el favorito. Viene el favorito, el viene gran el favorito favorito de Cunayala. Oye, has quedado en todas de finalistas. Así que vamos a ver. favorito, José Viene José la gran- Stossel del pueblo cuna. El campeón Bueno, de el El campeón están arrasando. actualmente es el campeón del pueblo cuna y actualmente sigue siendo el campeón nacional de las segundas ediciones de los pueblos indígenas que se realizó en la comarca de Emberá en el 2010. También Así campeón es. Y actualmente es el campeón. campeón también. Wow. Tiene una gran trayectoria este muchacho. El El de Verde. El de verde, dice, el de verde. El gran favorito de los cunas pues era... Los cunas han quedado de los 3, ¿verdad? Pues, los cunas han arrasado en los 100 metros planos. Vamos a ver. En el 100 metros plano masculino viene el tercer hit. Y toda su fanaticada de pie. A ver qué sucede. El favorito Y viene favorito el tercer hit. de Cunayala. Solo pasan unos también. ¡Dale ese! Y arranca. ¡Vamos, vamos, vamos! Pues ya gana fácilmente, puedo decir yo. Y pues lo celebran los cunas, señoras y señores. Tienen tres clasificados. 3 finalistas a la final de los 100 metros. Wow. Bueno, señores, los cunas buscando pues los 3. Ya lograron meter los 3 finalistas. Los 3 finalistas a la final. Los 3 atletas a la final. Ellos buscan el 1, 2, 3 en los 100 metros plano, perdón. Viene el último hit. Viene un bucle. Emberá y un guauná. Emberá, guauná, bucle en este hit. Vamos a ver, señoras y señores. Viene el cuarto hit, señoras y señores. Arranca el último hit. Así que, excelente. Así termina la ronda de semifinales. Seguimos esperando, pues ahora viene la gran final, señoras y señores. Señoras y señores, un Emberá y 3 cunas. Ahora vamos a... Son los finalistas, los 4. 3 cunas, un Emberá se verán pues en la final de los 100 metros plano. Así que vamos a ver. Wow. De Cunayala, Asier Ramírez. De Cunayala, José Stossel. Emberá, Alexis Bacarizo. 3 cunas, un Emberá, señoras y señores, rumbo a la gran final de los 100 metros plano. Mujeres para la final femenino. Final femenino, señoras y señores. Final femenino. Vamos a estar esperando este interesante evento. Así que por aquí seguimos esperando a lo que será la gran final, donde la gran favorita es la del pueblo buglé. Es lo que se comenta en la fanaticada, la gran favorita del pueblo buglé. Y pues lamentablemente en las carreras de velocidad no hay ningún OVE, ni en masculino ni en femenino. Será que nosotros los OVE somos más de resistencia, más de fuerza que velocidad. El equipo Cuna se caracteriza por la rapidez. Ellos han arrasado en los 100 metros plano. Y pues ahora viene lo que es los 100 metros plano femenino, la final. Y por aquí seguimos esperando. Están llamando. Cunayala, Cunayala. Judith Chamí, Emberá,
en verá a la final, a la gran final. Ariadne Atencio. Buglé. Viene la chica Buglé. Atención. Yasini Chaucarama. Bonan. Así que Cuna, en verá, Guauná y Buglé. Está bastante parejo aquí las chicas de la final de los 100 metros plano. Así que vamos a ver con la foto oficial. Julio quiere salir en la foto, parece. Sonrisa histórica, eso queda ahí. En los terceros Así juegos. que son las finalistas de los 100 metros planos femeninos. Que ya viene la gran final, señoras y señores. Aquí estamos esperando pues lo que es el desenlace pues, de esta gran competencia. Clasifican 3. Bueno, mi gente, seguimos. Voy a guardar. Están buscando los boletos al Mundial de Brasil, Río de Janeiro también, en los 100 metros planos. Buglé, Guauná, Emberá y Cuna. Está bastante balanceado lo que son las finalistas. Sin embargo, en la categoría varonil, pues los Cunas arrasan con 3 finalistas y un Emberá en la gran final. Así que vamos a esperar. Viene la gran final, señoras y señores, la gran final femenino. Hay mucha euforia por aquí y la gente contenta. Así que vamos a ver los 100 metros planos femeninos, la gran final. Buglé, Emberá, Cuna y Guauná. Así que va a empezar. Ahí va. Ya están listos los cronometristas, los jueces, todas las cámaras enfocadas en un solo objetivo. Así que viene la gran final. Y arranca la gran final, señoras y señores. Ahí se posiciona la Buglé, la gran favorita, la Buglé. Viene la Buglé, señoras y señores, nuestra hermana Buglé. Y gana de manera muy fácil. Y gana la gran final. ¡Wow! Gana la chica Buglé. La chica Buglé pues de manera fácil, lo hace ver fácil, señoras y señores, fácil. Vamos por aquí a buscarla para ver si nos puedes dar por lo menos una foto. Están los Buglé aquí celebrando, los Buglé contentos, los Buglé lo celebran. Ahí está. La celebración. La celebración, señores. Se llevó la corona. Felicidades a la chica Buglé. Opa. Gana la chica Buglé. Wow. Está en los Juegos Ancestrales. Así es. El pueblo Buglé pues haciendo una gran presentación en lo que es los 100 metros plano femenino y lo gana los 100 metros plano la chica Buglé. Así que ya saben, señoras y señores, y es la primera vez, creo que los Buglé traen una representación competitiva, de calidad. Vienen pocos, pero han sacado la cara en las diferentes disciplinas. Y pues recordar que hay en los 10 metros, en 10 kilómetros más femeninos, también ellas se metieron entre las finalistas de tercero y cuarto lugar. Así que las chicas Buglé han dado el 100%. Así que están allá celebrando, muy contentas la fanaticada del pueblo Buglé. Por aquí vamos a esperar los 100 metros planos masculinos, la final, señoras y señores. Amigos y amigas, pues vienen los 100 metros masculino, la final. Esto ha sido un video maratónico, señoras y señores, porque quiero llevarle a ustedes todos los detalles de las reacciones, la celebración de la gente que están por aquí. 3 cunas, un Emberá. Hoy en la gran final de los 100 metros plano masculino, aquí en los terceros Juegos Nacionales Indígenas 2021. Los cunas buscan el 1, 2, 3 y el atleta Emberá pues busca su mejor marca en esta oportunidad, tratar de que los cunas no lo logren, pero vamos a ver. Ahí están listos los jueces, nosotros aquí esperando y vamos a ver, los grandes favoritos de esta distancia de 100 metros son los cunas. Hay un Emberá, 3 cunas, un Emberá. Y viene, señoras y señores, Viene la final, la gran final, todo el mundo. la final. Y viene, señoras y señores, Viene el final. la final. Viene el final. ¡Wow!
Señoras y señores. Uno, dos cuna y creo que el Emberá quedó de tercero, si no me equivoco. No vi bien. Se resbaló el agua. Se queda el tercero. Se resbaló. Así que vamos a ver, no me quedó claro quiénes ganaron aquí. El cierre estuvo muy fuerte. Bueno, no puedo ver bien las pantallas, por eso que hago estos comentarios. Tal vez ya ustedes en casa puedan ver mucho mejor, porque aquí está de día y el sol es intenso. Entonces, así de esta manera pues termina los 100 metros, la final de los 100 metros femeninos y masculinos en estos terceros Juegos Indígenas 2021 aquí en Pueblo Nuevo, Gironday, distrito de Gironday, corregimiento de Buri. Aquí están la gente. Bueno, señoras y señores, pues de esta manera estamos por aquí ya dándole, le dimos la completa cobertura al evento del día de hoy. Y pues los 100 metros planos femeninos y masculinos. Así que Juegos Ancestrales Indígenas de Panamá 2021. Señoras y señores, creo que esta es una de las últimas competencias. Hubieron varias competencias, no pudimos transmitir todo porque yo ando solo sin equipo por aquí. Y hasta como ustedes ven, asoleado, tremenda asoleada que nos hemos dado en las competencias acuáticas, en las competencias de ruta, en las competencias de equipo. Pero nada, hoy estamos aquí pues transmitiéndoles a ustedes lo que es los 100 metros. Y vamos a escuchar los resultados. Vamos a escuchar los resultados. Segundo lugar, con tiempo de 12 segundos, con 09, de Cunayala, José Escoce. Usain Bolt se tiene que preocupar por su récord mundial. En tercer lugar, con tiempo de 12:36, 12 segundos 36 centésimas, Alexis Bacorizo. El Emberá logra el tercer En lugar. cuarto lugar, con 12:37, Alejandro Hurtado. Así que 1-2 Una Cunayala. centésima de segundo. Estuvo cerrado el tercer lugar, cerradísimo el tercer lugar de los 100 metros planos. Wow, 1-2 Guna y el tercer lugar los Emberá. Así que de esta manera, señoras y señores, de esta manera pues termina lo que es los 100 metros planos femenino masculino en estos terceros Juegos Indígenas. Así que muchísimas gracias y a todas que siguen este gran evento deportivo indígena a nivel nacional. Pues de esta forma me despido una vez más. Ya vendrán a tarde competencias de juegos demostrativos, competencias ya entre el mismo pueblo. Todavía creo que falta un par de competencias, pero estamos aquí terminando con lo que es el atletismo que empezó ayer con los 10 kilómetros y termina hoy con las competencias de velocidad. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video, en una próxima transmisión, si el Todopoderoso lo permite. Así que chau. Nos vamos.